de mayo del año 2021. Ayer, durante el espacio televisivo de la Mesa Redonda, se dio a conocer el cronograma de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. El objetivo de esta decisión del Ministerio de Salud Pública, avalada por la autoridad regulatoria en el país, es avanzar en la vacunación anti-COVID-19 para contribuir a la disminución de enfermos y fallecidos, además de potenciar un posible decrecimiento de la transmisión. En agosto se deben haber completado la cantidad de dosis necesarias para inmunizar a toda la población. Muy buenas noticias que deben ser acompañadas, como siempre decimos, con la conducta sensata de toda la población. De inmediato pasamos al análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional y también del mundo. Nos acompaña para ello desde bien tempranito la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela. Buenos días a todo el equipo que nos acompaña, la intérprete de lengua de señas, y muy importante todas las personas que siguen la información. Como bien dijiste, muy promisoria toda la información que se dio ayer en la Mesa Redonda. Realmente eso nos va a permitir una mayor cobertura de toda la población y de todas formas, siempre reiteramos que independientemente de que se administren estos candidatos, pues realmente tenemos todavía un tiempo en el que la protección, las medidas de restricción, las medidas, disculpen, las medidas de aislamiento, el nasobuco, pues van a jugar un papel fundamental, incluso yo creo que durante todo este año, para que realmente los resultados que se tengan de reducción de la incidencia, de reducción de la mortalidad, pues se logren consolidar de conjunto en la medida que avanza todo el proceso que, como muy bien tú explicaste, se dijo ayer en la Mesa Redonda. Hoy Cuba con indicadores todavía que evidencian la fuerte transmisión que estamos teniendo, la evolución que está teniendo la enfermedad desde el punto de vista de una mayor severidad en el cuadro clínico, pues tenemos que comenzar la conferencia lamentando el fallecimiento de 9 personas en nuestro país. Todos los pacientes que lamentablemente fallecieron, pues eran contactos de un caso que había sido diagnosticado previamente. Estos 9 fallecidos, que lamentamos mucho, de La Habana 6, un paciente de 79 años del municipio San Miguel del Padrón, con antecedentes de algunas comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y que inicialmente, como síntomas que presentó tos, dolor de garganta y fiebre. Una paciente de 70 años de edad del municipio Arroyo Naranjo, con antecedentes también de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y un cáncer del colon del cual había sido operada. Como síntomas, tos seca, secreción nasal y en un momento determinado un pico febril con escalofrío. Un paciente relativamente joven, 63 años de edad, del municipio Cerro, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que como síntomas iniciales fueron sencillamente tos y un poco de secreción nasal. Damos esta información de los síntomas iniciales, teniendo en cuenta que algunas personas se nos han acercado pidiendo esto para que la población se dé cuenta de que a veces ni son síntomas tan complejos, ni los característicos que siempre se mencionaban, sino que cualquier síntoma, lo más importante es acudir al médico de forma tal que se pueda adoptar una conducta correcta y un diagnóstico correcto. Fallece un paciente de 87 años de edad del municipio San Miguel del Padrón, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
y que como síntomas iniciales solo presentó tos seca y secreción nasal. Paciente de 78 años de edad del municipio de La Lisa, que también tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo y una enfermedad de Parkinson, que como síntoma inicial, como hemos visto que en muchos pacientes se reitera, solamente fiebre. Un paciente relativamente joven, 59 años de edad, del municipio Centro Habana, que solo como antecedente hipertensión arterial y que como síntomas iniciales fiebre y secreción nasal. En la provincia de Matanzas, en el municipio cabecera, fallece un paciente relativamente joven, 54 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Síntomas que presentó inicialmente, nuevamente fiebre y malestar general. En la provincia de Camagüey, en el municipio de Guaymaro, fallece un paciente también joven, 56 años de edad, que como antecedente solo la hipertensión arterial, pero además se agregaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ya hemos ido aprendiendo que generalmente tienen no buen pronóstico. Síntoma inicial, falta de aire. Y en Santiago de Cuba tenemos que lamentar el fallecimiento de una paciente de 85 años de edad del municipio Santiago de Cuba con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, lamentablemente una enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, asma bronquial, que realmente complicaban mucho el pronóstico de esta paciente. Una paciente que además se encontraba postrada y que como síntoma inicial solo presentó fiebre en su cuadro clínico, en su evolución. Reiteramos, lamentamos mucho estos fallecimientos, damos las condolencias a familiares, a amistades y solo reiterar la importancia de cuidarnos todos, independientemente de la edad, independientemente de las comorbilidades que nos puedan acompañar, porque el comportamiento de la enfermedad pues está teniendo algunas modificaciones de lo que habitualmente se tuvieron. Y cada día más se aleja el concepto de que no es un catarrito común el que se está produciendo. De esta forma, Cuba amanece con 22.398 pacientes ingresados en nuestras unidades, en nuestros hospitales. De ellos, 3.207 sospechosos, 13.505 en vigilancia y una cifra elevada de casos activos, de casos confirmados, ingresados en nuestros hospitales, 5.686. Incluso estamos hablando de 55 más que los que habíamos dicho el día anterior. Ayer se supera la cifra de 24.000 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, más de 24.000 PCR, 24.777 que se procesaron en los 27 laboratorios de biología molecular que tenemos funcionando, como sabe nuestra población, en todo el territorio nacional. Como resultado del procesamiento de estas muestras, se diagnosticaron 1.036 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que 126 menos que el día anterior, pero una cifra extremadamente elevada, por encima de 1.000 nuevamente, que realmente no se corresponde con los propósitos de nuestro programa y con el esfuerzo que hace el país para controlar esta transmisión. Eso hace que el 4,18% de todas las muestras procesadas en el día de ayer pues fueran positivas a la COVID. Con este comportamiento ayer pues ya se acumulan 3.812.673
PCR realizados en Cuba para el diagnóstico de la COVID y 114.912 personas se han diagnosticado con la enfermedad. Eso hace que el 3% de todas las muestras procesadas en Cuba desde el inicio de la pandemia pues hayan resultado positivas a la COVID-19. Se procesaron, como siempre digo, muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. El mayor número, como se puede apreciar ahí, de la provincia de La Habana. Le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín, Ciego de Ávila, Mayabeque, que realmente va en correspondencia con la complejidad epidemiológica, el número de casos, el número de contactos, el número de sospechosos que tienen estos territorios. El mayor porciento de casos de positividad de las muestras analizadas en la provincia de La Habana, un 7,44%, en Artemisa un 11,9%, un 6,64%, en Granma un 5,01%, Camagüey ya por debajo, así en todos los territorios. De los 1.036 pacientes diagnosticados en el día de ayer, 1.000 fueron producto de la transmisión autóctona en nuestro país y 36 fueron pacientes importados, personas que arribaron del exterior en los últimos 5, 6, 7 días, que saben que está establecido el protocolo de aislamiento, PCR al arribo, PCR al 5.º día, y como resultado de ello, pues se hizo el diagnóstico de COVID-19. En el gráfico pueden ver cómo desde hace, no 15 días, hace casi ahorita 4 meses, lo que ha predominado es la transmisión autóctona en nuestro país. Y el número de casos importados se ha mantenido muy por debajo de los casos autóctonos. Ayer nuevamente una cifra de 1.000 casos autóctonos, pues por encima, o sea, con 1.000, que es una cifra elevada para nuestro país. El 94,9% de todos los diagnosticados ayer con COVID-19 resultaron ser contactos de un caso que ya había sido confirmado previamente. Y como inicialmente informamos, los pacientes que fallecieron en Cuba también eran contactos de casos confirmados. De esta forma, en el acumulado, el 94,6% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como antecedente el ser contacto de un caso que ya ha sido diagnosticado. Grupo de mayor riesgo. 36 ayer, el 3,5%, pacientes importados, casos importados que arribaron en Cuba con la COVID-19. Y ya en el acumulado desde el inicio de la pandemia es el 5,2%. 17 de los 1.036 pacientes diagnosticados ayer, o de los 1.000 autóctonos, todavía se trabaja para precisar la fuente de infección. Por provincias, ahí se puede ver el occidente con la complejidad mayor en la provincia de La Habana, 626 casos. Artemisa incrementa de forma importante el número de casos, 61 casos en el día de ayer. Esta provincia además, como vamos a ver, se ve enfrentada incluso a eventos que incrementan el número de casos. Matanzas con 27, Mayabeque 21, Pinar del Río 19 y nuevamente por más de 19 días el municipio especial Isla de la Juventud, no obstante haber procesado muestras para el diagnóstico, no confirma casos de COVID en su territorio. Como ven, complejo el occidente. El centro, con un poco de más estabilidad, aunque ayer Camagüey, con 45 casos diagnosticados,
con eventos que aportan un número importante, pues realmente ha tenido un incremento. Santi Espíritus 28, Cienfuegos 16, Villa Clara 10 y Ciego de Ávila 4. En el territorio oriental, la provincia de... Este contenido es de Wikipedia. De Santiago de Cuba, con 66 casos, es la que presenta en el día de ayer el mayor número de casos confirmados en este territorio. Granma 38, Las Tunas 33, Holguín 30 y la provincia de Guantánamo con 12 casos confirmados en el día de ayer. En el día, el 53,3% de todas las personas diagnosticadas del sexo femenino, en el acumulado el sexo masculino con el 50,6%, un discreto predominio sobre el femenino. El 41,9% de todos los casos diagnosticados totalmente asintomáticos. En el acumulado es el 49,6%. Como ven, en porcientos menores, pero de todas formas hay un número importante de casos asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente el de menores de 20 años con 154 en el día de ayer, es una cifra que traduce una complejidad por los grupos de edades que estamos hablando. Todavía más importante es que 146 de esos 154 son niños lactantes jóvenes de 18 años y menos, o sea, en edades pediátricas, el 14% de todos los diagnosticados en Cuba. Y ya con este diagnóstico ayer se han diagnosticado 14.794 pacientes de 18 y menos años de edad en nuestro país, el 12,8% de todos los que se han diagnosticado en Cuba. En los primeros 7 días del mayo, me decía la doctora Lisset, se han diagnosticado 1.076 pacientes pediátricos. Estamos hablando de un promedio de 153 casos por día. Me explicaba ella que el 60,2% de todos los pediátricos confirmados en el día de ayer corresponden a la provincia de La Habana, evidenciando la complejidad de la transmisión y territorios donde tenemos que seguir trabajando para lograr que se protejan. Nos protejamos todos, pero los grupos de riesgo todavía más. Se promedian, o sea, confirmados activos en Cuba 857, recuperados el 94,2%. Y ayer nos reportaron casos pediátricos, Cienfuegos y el municipio especial Isla de la Juventud desde el mes de marzo. En abril no tuvo casos y mayo todavía no ha tenido y esperemos que no tenga. De los casos pediátricos ayer, 9 menores de 1 año, 5 de la provincia de La Habana, 2 de Holguín, 1 de Artemisa y 1 de Mayabeque. De los 9, 8 contactos de casos confirmados. Y con estos menores de 1 año ya se acumulan 783 que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19. Se mantiene el lactante de 2 meses grave, se mantiene la lactante de 2 meses crítica con comorbilidades que la acompañan también y se incorporan 3 graves en el día de ayer. Un paciente de 8 meses, de 1 año y un adolescente, un jovencito de 12 años de edad. Se confirman ayer de 20 a 39 años de edad, un total de 334 personas con COVID, en el de 40 a 59, 384, y en el de 60 y más, con lo complejo que es y el riesgo que tiene
este grupo de población, 164 personas, el 15,8% de todos los diagnosticados en el día de ayer. Casos pediátricos en el gráfico que siempre nos acompaña, como se puede ver en el día de ayer, con 146, inferior a los últimos 3 días anteriores, pero de todas formas una cifra elevada. Y esto hace que en los últimos 15 días se promedien 149 casos pediátricos por día. Reitero, teniendo en cuenta el riesgo de estas personas, de estos niños, pues es un aspecto en el cual tenemos que seguir trabajando y exigiendo cada vez más. Casos importados ayer, como ya había dicho, 36. Estos 36 pertenecen 4 a la provincia de La Habana, 2 del Cerro y 1 de Arroyo Naranjo y 1 de Boyero. 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia y 1 de México. En Matanzas se diagnostican 3 casos importados, los 3 del municipio de Cárdenas, 2 turistas rusos y 1 español, que procedían de Rusia y España respectivamente. En Cienfuegos, 2 importados del municipio Cienfuegos, viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Villa Clara, 4 casos, 3 en el municipio Santa Clara y 1 en Santo Domingo, viajeros cubanos procedentes de Rusia también. En Santi Espíritu, 3 casos importados, 2 de Fomento y 1 de Santi Espíritu, igualmente viajeros cubanos procedentes de Rusia. Ciego de Ávila, 3 casos importados del municipio de Morón, igual condición, en este caso, turistas rusos procedentes de Rusia. En el caso de Camagüey, 10 casos importados, del municipio Camagüey 9 y de Florida 1, y 9 viajeros cubanos procedentes de Rusia y 1 de España. En Las Tunas, los 5 casos importados del municipio Las Tunas, viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Holguín, el caso importado del municipio Holguín, un viajero cubano procedente de España. Y en Santiago de Cuba se diagnostica un caso importado en el municipio Palma Soriano, que se corresponde con un viajero cubano procedente de Estados Unidos. De esta forma, ayer, en el día de ayer, los casos importados, los 36 casos importados, 31 procedentes de Rusia, 3 de España y de México y Estados Unidos, 1 en cada uno. Y se diagnostican 10 extranjeros en nuestro país con COVID-19. Estamos hablando de 5 rusos importados de Ciego de Ávila 3 y de Matanza 2. 2 franceses, producto de transmisión autóctona aquí en La Habana. 1 español importado de la provincia de Matanza y 2 congoleños, producto de la transmisión autóctona de La Habana. Autóctonos 1000 casos en el día de ayer, 108 menos que el día anterior, pero reitero, 1000 casos en Cuba es una cifra elevada de transmisión. De Pinar del Río, 19 casos ayer autóctonos, 7 más que el día anterior. El mayor número en el municipio cabecera, Pinar, 7, Consolación del Sur 4, Mantua y Sandino con 3 cada uno y Los Palacios con 2. Artemisa también incrementa los casos en 14 más en comparación con el día de ayer. Estamos hablando de 61 en total. En esta provincia también se trabaja en un evento que ha estado aportando un número importante de casos y además con una dispersión que abarca en el día de ayer 9 de sus 11 municipios. El mayor número en San Antonio de los Baños, 21,
Guira de Melena 15, Alquizar 8, Bauta 5, Artemisa y Candelaria y Caimito 3 en cada uno, Guanajay 2 y Bahía Honda un caso autóctono en el día de ayer. La Habana disminuye en 50 el número de casos autóctonos, 622, todavía una cifra muy elevada, además disperso en sus 15 municipios y con cifras elevadas en prácticamente todos los municipios. Del municipio San Miguel del Padrón ayer se diagnostican 64 casos, de Centro Habana 63, Guanabacoa 62, Boyero 61, Arroyo Naranjo 60, Marianao 52, 10 de octubre 41, La Lisa 40, Cotorro 38, Playa 31, Cerro 28, Plaza de la Revolución con 28 ayer, Habana del Este 23, Habana Vieja 20 y en el municipio Regla se diagnostican 11 casos autóctonos en el día de ayer. Mayabeque reduce el número de casos autóctonos diagnosticados a 21, 18 menos que el día anterior. De todas formas, siguen trabajando intensamente para lograr estabilidad en el control. San José de las Lajas ayer y Batabanó con 5 cada uno, las cifras mayores, Melena del Sur con 4, Nueva Paz y Jaruco con 2 cada uno, y Madruga, Quibicán y Guines con 1 cada uno. En Matanza también se aprecia una reducción ayer en el número de casos autóctonos, 24, 19 menos que el día anterior, y de todas formas Matanza se trabaja duro porque producto de la elevada transmisión que ha presentado todavía hay que seguir arreciando las medidas para el control. El municipio de Matanzas ayer con 8, Cárdenas con 3, Limonar y Hawái Grande con 3 cada uno, Cárdenas con 4, Unión de Reyes y Pedro Betancur con 2 cada uno y Perico y Colón con 1 cada uno. Cienfuegos también reduce el número de casos autóctonos, 3 menos, 14 ayer, el mayor número en el municipio Cienfuegos, 10 en Abreu 2 y en Aguada de Pasajeros y Palmira 1 en cada uno. Santi Espíritu con 25 casos ayer, podemos decir que son 4 menos que el día anterior. De todas formas, su Consejo de Defensa, el territorio, trabaja para lograr estabilizar el control de la pandemia. Ayer el mayor número en el municipio de Santi Espíritu, 12, en Trinidad 8, Cabaiguán 3 y Jatibonico y Tahuasco con 1 cada uno. Villa Clara, con control de la pandemia, 6 casos ayer, incluso 6 menos que el día anterior. Ranchuelo con 3, Maricaragua con 2 y Santa Clara con 1. Ciego de Ávila, que no por un día, sino porque ha ido evidenciando a través de los días un control de la pandemia, ayer confirma un caso autóctono en el municipio de Majagua y estamos hablando de 8 menos que el día anterior. Camagüey también reduce un poco, 2 menos, pero todavía 35 casos en Camagüey, que además el mayor número, la mayor transmisión la enfrenta en el municipio de cabecera, municipio de Camagüey, con 28 casos, pues todavía sigue trabajando para controlar. Florida con 5 y Maguayú y Vertientes con 1 cada uno. En esta provincia también los eventos les han aportado un número de casos importantes. Las Tunas, provincia que siempre reiteramos, que ha mantenido control de la pandemia, sin embargo, se adoptan medidas porque se ha visto un incremento en los últimos días. 28 casos ayer es una cifra elevada para lo que había mantenido Las Tunas. Estamos hablando incluso 5 más que el día anterior y la mayor transmisión en el municipio cabecera con 19 ayer, más Ibacoa 4, Puerto Padre 2 y Amancio, Colombia y Jobao con 1 cada uno. Holguín, que también ha tenido inestabilidad
en el número de casos, enfrentando también algunos eventos que le aportan un número importante, 29 casos ayer, aunque estamos hablando de 6 menos en comparación con el día anterior. Municipio cabecera con el mayor número, 14, Moa con 6, Sagua de Tánamo 3, Antilla 2, Báguano, Franpaís, Jibara y Mayarí con 1 cada uno. Granma, otra provincia que tuvo estabilidad mucho tiempo, se complicó, tuvo cifras elevadas y todavía trabaja para lograr controlar la transmisión. Ayer 38 casos autóctonos, incluso 10 más que el día anterior. La mayor complejidad en el municipio de Bayamo, 22, Bueyarribes, Iguaní y Río Cauto con 3 cada uno, y y Yara también con 3, y Manzanillo y Guisa con 2 cada uno. Santiago disminuye ayer 65 casos autóctonos, podemos decir que 25 menos. De todas formas, también sabe que ha tenido un incremento, que hay que consolidar el control de la transmisión para poder hablar de estabilidad. El mayor número, que es además donde tiene la mayor transmisión, en el municipio cabecera, 50, contra Maestre 9, Palma Soriano y San Luis con 2 cada uno, y Segundo Frente y Mella con 1 cada uno. Santiago también enfrentando eventos que incrementan el número de casos. Guantánamo, provincia que también tuvo unos incrementos, pero evidencia control de la pandemia, 12 casos ayer, 3 menos incluso que el día anterior. Municipio Guantánamo con el mayor número, 9, Niceto Pérez, 2 y Baracoa, 1. También enfrentando un evento que va camino del control. Y el municipio especial Isla de la Juventud, como informé inicialmente, por más de 19 días, sin diagnosticar casos autóctonos y con medidas muy rigurosas para evitar que se establezca transmisión en su territorio. De esta forma, Cuba disminuye su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes a 135,5, como se puede ver ahí en el gráfico. La Habana con una tasa en 449,7, la más elevada de Cuba. Matanzas, que se mantenía, Mayabeque, que estaba en un tercer lugar por el número de casos que ha ido presentando en los últimos 15 días, y una tasa de 152 en el día de ayer, pues pasa a un segundo lugar. Y Matanzas, que se mantuvo durante varios días en el segundo lugar, pasa al tercero, con una tasa de 133,8. Siempre reiteramos también y referimos las provincias con menores tasas: Ciego de Ávila con 15,2, Villa Clara con 8,5, y como ya habíamos informado en el día de ayer, el municipio especial hace más de 16 días no tiene casos de COVID. Los 12 municipios donde se concentra el 40,3% de la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días: El Cerro con una tasa de 622,8, Habana Vieja 569,7, Regla 531,4, Centro Habana, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Boyeros, Marianao, 10 de octubre, Cotorro, San Miguel del Padrón y La Lisa. En ese orden, de mayor a menor, pues son los municipios que aportan el 40,3% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días y que, como ven, tienen la mayor complejidad. La provincia de La Habana, ahí se ve en el gráfico, realmente una curva que, si bien no sube mucho, no baja. Tiene una meseta, pero una meseta alta en el número de casos.
Y como ya dije, Cerro, Habana Vieja, Regla y Centro Habana como los municipios con mayor tasa de incidencia en los últimos 15 días. Mayabeque lo tienen ahí también en el gráfico, una curva que se mantiene alta, que tiene en determinados momentos incremento, después vuelve a coger, pero siempre con un incremento. Y los municipios que más afectación tienen, pues Bejucal, Quibicán, Santa Cruz del Norte, Batabanó y Melena del Sur. Y Matanza, que como ya dije inicialmente, pasó en tercer lugar en cuanto a la posición de las provincias con mayor incidencia, pues una curva que va disminuyendo, es el comportamiento que va teniendo. De todas formas, reitero, territorio con mucha complejidad epidemiológica, con una transmisión que se incrementó de manera muy importante en las últimas fechas, y Pedro Betancur, Jovellano, municipio Matanza, Colón, Los Jarabos y Hagüey Grande, con las tasas de incidencia más elevadas en los últimos 15 días. Activos, 29 eventos. Estamos hablando de 13 en la provincia de La Habana, 2 en Mayabeque, 1 en la provincia de Matanza, igual que 1 en Cienfuegos, 4 en la provincia de Santi Espíritus, 1 en Camagüey, 3 en Holguín, 3 en Santiago de Cuba y 1 en la provincia de Guantánamo. Incluso en el día de ayer se propuso la apertura de 7 eventos, 2 en Cienfuegos, 1 en La Habana, 2 en Holguín, 1 en Santiago de Cuba, 1 en Artemisa y 1 en Artemisa. Además de que se cerraron 3 eventos de La Habana, 2 y 1 de Palma Soriano. De todas formas, damos los detalles de los eventos teniendo en cuenta que eso da la complejidad de la transmisión. Y como siempre decimos, hay eventos que son institucionales y eventos que son de comunidad. A veces el de comunidad es más difícil, más disperso. El institucional te cierra la institución, adopta las medidas y a veces se dificulta, pero se puede controlar con un periodo menor. Cuba, con 114.912 pacientes diagnosticados con COVID-19 desde el inicio de la transmisión en el año 2020, mantiene ingresado activo el 4,9% de todas las personas que han sido diagnosticadas, 5.686, cifra superior a la del día de ayer y que traduce la complejidad que se está trabajando. De estos 5.686, 5.568, el 97,9% con una evolución clínica estable. Lamentamos, dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 9 personas en el día de hoy, con lo cual ya se suman 722 fallecidos. Eso hace que la letalidad se incremente de 0,62 a 0,63%, que menor que la del mundo, 2,08%, menor que la de la región de las Américas, 2,43%, pero muy alta para nuestro país y para los propósitos que siempre hemos tenido y que vamos a mantener y vamos a lograr su control. 54 retornaron a sus países después de ser diagnosticados, 2 se evacuaron igualmente y ayer se dieron 972 altas, balance negativo, teniendo en cuenta que son 64 menos que los casos diagnosticados. Con estas 972 altas, pues ya el 94,3% de los casos diagnosticados en Cuba, estamos hablando de 108.000
448 personas que se han diagnosticado en nuestro país, pues se han recuperado y están incorporados a su actividad una parte de ellos. Los pacientes COVID positivos ingresados en la terapia se incrementan a 118, 3 más que los que presentamos en el día de ayer, con una situación muy compleja, de ellos 52 críticos y 66 graves, que como también dijimos o hemos explicado, uno de los críticos es una lactante de 2 meses y entre los graves pues ya suman un total de 4 graves menores, o sea, lactantes prácticamente menores de 18 años. Finalmente, el gráfico que resume el comportamiento de la pandemia en Cuba evidencia que en el mes de mayo, con un total de 7.290 pacientes diagnosticados en los 7 primeros días de este mes, estamos hablando de que estamos promediando 1.041 por día, cifra inferior a lo que se ha promediado todos los meses anteriores, excepto el mes de marzo que se promediaron 1.044, pero realmente una cifra muy elevada, evidenciando que todavía este incremento, como se utiliza a veces, este rebrote que hemos tenido, como se puede ver ahí, desde finales del año anterior, pues realmente todavía no se ha podido controlar y obliga a seguir adoptando medidas todavía mucho mayores. Lamentablemente en este mes han fallecido un total de 68 personas, lo cual hace que la tasa de incidencia de 0,93% en el mes de mayo sea la más alta de la que hemos tenido durante los meses anteriores. Ahí, como ustedes pueden ver, mayo con 68, abril, que fue la cifra mayor, 229, y marzo 101, febrero 108 y enero 70. Una cifra que se ha ido incrementando y que tiene que ver mucho con el comportamiento de la enfermedad. Como hemos tratado de resumir, muy compleja la situación en Cuba, necesitando de medidas todavía de más restricción, de más limitación de movimiento. Lamentablemente en La Habana seguimos viendo un movimiento muy fuerte en las calles, en determinados lugares, no siempre necesariamente en colas, pero en otros lugares también, que evidencian que no se ha interiorizado la importancia de prevenir esta enfermedad. Nosotros tratamos todos los días, entre los fallecidos, entre los críticos, entre los graves, entre los niños que se están afectando, entre las personas de 60 y más años de edad, de lograr la sensibilidad, que nos demos cuenta de lo complejo. Pero realmente todavía nos falta, las medidas de restricción tienen que seguir incrementándose para que volvamos a estar junto con la aplicación de los candidatos vacunales y en un momento determinado, cuando se apruebe por el órgano regulador, se apliquen las vacunas en % más elevado, pues de todas formas ir controlando la transmisión en nuestro país. Y mañana es un día festivo, no se deben descuidar las medidas higiénico-sanitarias. Es un día de reunión familiar, por tanto siempre usted insiste en que estos días los celebremos con el cumplimiento estricto, con el apego a cada una de las medidas indicadas. Doctor, le propongo una pausa, la pausa habitual. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 1.036 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 9 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Sigue siendo muy compleja la situación epidemiológica, lo ha declarado en conferencia de prensa el experto. 118 cubanos se reportan hoy en terapia intensiva, entre los críticos una lactante de 2 meses de edad.
Por tanto, atención a la familia cubana. Siguen siendo los grupos de riesgo, también las edades pediátricas, una de las dianas de esta enfermedad altamente contagiosa y letal a partir también de la existencia de las nuevas cepas mutantes. Esta ha sido la información sobre el análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional. Nosotros nos vamos a una pausa para seguir ampliando otras informaciones. Segundo momento en esta conferencia de prensa para el análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Le damos la bienvenida. Y ayer, durante el espacio televisivo de la Mesa Redonda, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, aseguraba que la situación del mundo es sumamente compleja a partir de las cifras récord, siempre récord negativo de contagios, de fallecidos en todas las naciones que reportan el virus SARS-CoV-2. Esta noticia incluso, doctor, la acompañaba con una de las declaraciones más importantes de los últimos tiempos y es justamente el tema de la fatiga sanitaria pública que ya reportan también muchas sociedades ante, de alguna manera, también el estadio que llevamos también de casos ya en largo tiempo de reportar nuevos casos positivos, también las altas cifras de fallecidos. Y seguro que en eso también incide, que así se ha reconocido mundialmente, las nuevas cepas con una contagiosidad. Está el agotamiento, las nuevas cepas con una contagiosidad muy elevada. Y también lo poco uniforme. Esta mañana transmitían unas declaraciones del director general de la Organización Mundial de Salud, el doctor Tedros, donde él reiteraba que la no uniformidad en la administración de las vacunas, en donde los porcientos mayores están en los países ricos y los pobres, eso no, es que no ayuda entonces al control, porque realmente si no se logra un % de cobertura uniforme en el mundo, pues va a ser muy difícil. Y los datos lo dicen, como muy bien tú explicabas. Ayer con más de 860.000 casos confirmados en un solo día, 860.211, hace que la cifra total de casos confirmados sea de 157.343.044 casos, incluso con cifras récord negativos. Ayer, por primera vez, la India supera los 400.000 casos en un solo día. Está hablando de 409.263. Fallecieron también una cifra muy elevada, 14.210. Y eso hace que ya la suma total de fallecidos sea de 3.278.510 personas que han perdido la vida, para una letalidad del 2,08%. La región de las Américas, aportando el 40,84% de todos los casos del mundo, confirma ayer 209.865 pacientes y acumula 64.262.926 pacientes confirmados. Fallecieron 5.205 personas, que hace que ya se acumule 1.563.503 personas que han perdido la vida en nuestra región como consecuencia de la pandemia y que dé una letalidad de un 2,43%. Como ya habían presentado el gráfico donde se aprecian los países que ayer aportaron el mayor % de casos de COVID-19, la India, como ya dije, con más de 408.000 casos, aporta el 48, más de 409.000 casos, aporta el 48% de todos los casos del mundo. Le sigue Brasil
que aporta el 8,4%, le sigue los Estados Unidos, el 6%, y después Argentina, Alemania, Turquía, Francia, Irán, Colombia, que además enfrenta una situación muy compleja, aporta ayer 16.490 casos, Italia. Y lamentablemente fallecidos, también la India con la cifra más alta, 4.344 personas fallecieron en el día de ayer, el 30,6% de todos los del mundo. En Brasil el 17,8% de todos los fallecidos, Estados Unidos 6,7% y después Polonia, Colombia, Argentina, Ucrania, Rusia, Irán y Alemania. Esa es la situación en el mundo. Pudiéramos también ver el acumulado, porque esto es día. El acumulado, bueno, pues se mantiene Estados Unidos a la cabeza tanto en el número de casos como en el número de fallecidos. Ya en la composición de los que aportan más casos, la India va a un segundo lugar, Brasil con más de 15 millones, Francia con más de 5,5 millones y Turquía con prácticamente 5 millones. Y en fallecidos, como ya había dicho, Brasil en un segundo lugar, India, México, que si bien no está entre los países de mayor incidencia, sí con la letalidad alta que ha presentado, está entre los que mayor número de fallecidos aporta, y el Reino Unido. Complejo, como se puede ver, y incide todas las causas que analizamos al inicio de esta parte de la conferencia. En el control y la contención de la pandemia, doctor, destaca siempre, por supuesto, el progreso de cada uno de nuestros candidatos vacunales anti-COVID-19, específicamente en Guantánamo. Inició con éxito el proceso de intervención del candidato vacunal Abdala en municipios montañosos y otros de la zona costera sur de la provincia. Ya se ha logrado vacunar con una primera dosis a más de 6.000 sujetos, trabajadores sanitarios y de servicios pertenecientes a los diferentes centros de asistencia médica. El Policlínico Hermanos Martínez Tamayo de Baracoa es uno de los sitios clínicos con mayor asistencia de personas al vacunatorio. El estudio de intervención con el candidato vacunal Abdala al personal de salud pública se extendió a 6 municipios de Guantánamo. Tras cumplimentarse la primera dosis en Niceto Pérez, Caimanera, San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, la inmunización se realiza en 17 sitios clínicos habilitados en la provincia. En el Policlínico Hermanos Martínez Tamayo de la ciudad primada, la vacunación incluye además otras iniciativas que denotan confort y responsabilidad en el proceso. Estamos en la fase 1 del proyecto de intervención poblacional, que hasta el momento ha evidenciado resultados muy favorables sobre su seguridad. Comenzamos con los trabajadores de salud, que son los que se encuentran en la primera línea de defensa contra la COVID. Esto lo hemos hecho de forma escalonada. De ahí que sean los policlínicos, hospitales y áreas adaptadas los sitios que acogen a más de 6.000 sujetos, desde los trabajadores de centros hospitalarios hasta los de atención primaria, el médico y la enfermera de la familia, empleados de servicios administrativos y contratos, atendido por un personal capacitado y cuyo proceder a la intervención extensiva ofrece seguridad en el enfrentamiento a la COVID-19. Significa una mirada hacia el futuro, significa que estamos depositando toda la confianza en esta vacuna que nos ha evidenciado seguridad. Le digo a la población que confíen y que no teman ponerse la vacuna. Porque así estamos cuidando nuestra salud y la salud de toda la familia. Y si nosotros estamos luchando y seguiremos luchando para que esta pandemia se aleje de nuestro país. Transcurren 2 semanas desde el inicio del estudio en Guantánamo y ya se vislumbra satisfacción en un ejercicio clínico para evaluar la eficacia del candidato vacunal y la inmunización del total de obreros del ramo, que no solo salvará vidas, sino devolverá la esperanza a los cubanos. Desde Baracoa, Guantánamo, Adrián Legrá y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alentadoras noticias para grupos de riesgo, también para territorios de riesgo que se han declarado a partir de la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19. Comenzará en este mes la inmunización en La Habana, en la capital del país, también en Santiago de Cuba, y se extenderá a otros territorios de alta transmisión con el virus SARS-CoV-2. Pero doctor, mañana comentábamos que es un día muy lindo, el Día de las Madres. Realmente
creo que nadie hubiera querido llegar a esta fecha tan bonita, de tanto amor, con indicadores que no son favorables. Pero bueno, vamos de todas formas a celebrarlo, a festejarlo, con el debido comportamiento, sin mezclar mucho, ni tener muchas personas concentradas. Que realmente las medidas que hay que cumplir no ensombrezcan lo bonito del día, el cariño que se expresa a todas nuestras madres, pero indiscutiblemente no podemos olvidar la situación en que la estamos celebrando y lo vamos a celebrar. Siempre recordamos las advertencias que siempre se han hecho, fin de año, principio de año, que realmente son momentos de mucha unión y de mucha confraternidad. Y ojalá que sea este el último Día de las Madres en pandemia. Así esperamos, estamos casi seguros. Lo esperamos mañana, Gracias. doctor. Muchísimas gracias por Gracias a toda usted. la información brindada para conocer cuál es el comportamiento de la enfermedad en Cuba y el resto del mundo. A esta hora siempre dejarles saber nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho, proteja a su familia. Mañana celebre el Día de las Madres. Felicite a cada una de sus madres y también a todas las trabajadoras del sector de la salud, de la industria biofarmacéutica cubana, que han batallado mucho en el enfrentamiento a la COVID-19. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.